Capítulo 1. Accidente. Generalmente, el inicio de historias como esta se sitúa en una noche oscura y tormentosa. Sin embargo, este relato no comienza así. De hecho, la noche era cálida, con una luna llena que brillaba en el cielo y se reflejaba sobre el mar. Era una escena, por así decirlo, idílica. Una joven pareja disfrutaba de una pequeña escapada romántica. En sus mentes juveniles, no había mejor forma de tener una cita que un paseo nocturno por la playa. Al menos, esa había sido la propuesta del joven, quien esperaba sumar puntos con la hermosa muchacha que, con todo su corazón, creía que era el amor de su vida. En algún momento de su paseo, decidieron hacer un breve descanso, sentándose sobre una de las muchas dunas de la playa. Desde allí, observaron la luna comenzar a ocultarse lentamente sobre el horizonte. Sin embargo, en un giro propio de una historia de terror, no se percataron de que no era nada natural que la luna desapareciera, sumiendo el cielo en una oscuridad total. Poco después de que la penumbra se apoderó del lugar, un fuerte crujido resonó, seguido un segundo después por el inconfundible sonido de algo cayendo sobre la arena. Pronto la oscuridad que había inundado el lugar se disipó permitiendo que luz de las estrellas y el amanecer temprano regresaran lentamente dejando a la joven pareja con una sensación bastante extraña en el estómago. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó el joven, quien honestamente estaba bastante molesto porque lo que sea que hubiera sido eso había roto su momento romántico. Pronto, la oscuridad que había invadido el lugar se desvaneció, permitiendo que la luz de las estrellas y el incipiente amanecer regresaran lentamente. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó el joven, visiblemente molesto, ya que lo que fuera que había ocurrido acababa de arruinar su momento romántico. No lo sé, dijo ella, con un hilo de voz que apenas disimulaba el pánico creciente, pero vámonos de aquí, ¿sí?, le pidió la chica a su novio mientras se ponía de pie de un salto, sintiendo instintivamente una profunda sensación de terror que le erizaba la piel. Eso sonó casi como un disparo, deberíamos salir de aquí, insistió, agarrando el brazo de su pareja con una fuerza desesperada. No, eso no fue un disparo, lo más seguro es que solo sean unos chicos tirando petardos. Cálmate, iré a echar un vistazo rápido, ¿de acuerdo?, dijo el joven. Como a muchos otros jóvenes en el mundo, las hormonas no le permitían ser compatible con el sentido común, especialmente cuando había chicas guapas involucradas. La chica, por supuesto, intentó suplicarle, tratando de disuadirlo de lo que a sus ojos era una idea claramente suicida, y le pidió que volviera cuando él se alejó. Sin embargo, él ya había tomado una decisión y le sonrió tranquilizadoramente, sin darse cuenta en ningún momento de que ella estaba más preocupada por su propia seguridad que por la de él. Por su parte, él simplemente subió sigilosamente la ladera de la duna. Al llegar a la cima, asomó la cabeza por el borde y solo vio un trozo de lo que parecía, a primera vista, una tela negra carbonizada. Posiblemente, se trataba solo de una bolsa de basura que se movía suavemente con la ligera brisa que soplaba al otro lado de la duna. Exhaló un suspiro de alivio y se giró de nuevo para tranquilizar a su novia, diciéndole que no era nada peligroso. Justo en ese momento, como si el destino se estuviera burlando de él, un segundo crujido, mucho más potente que el anterior, llamó su atención, seguido de un intenso destello de luz justo encima de su cabeza. Al levantar la mirada para ver qué demonios estaba sucediendo, vio que algo había aparecido a unos 3 metros sobre él, o, mejor dicho, algo que estaba a punto de golpearlo en la cabeza. La conjunción de lo inesperado de la situación con el intenso destello, que en realidad había sido lo suficientemente potente como para generar su propio calor, fue lo que finalmente activó su instinto de lucha o huida. Con poco tiempo para reaccionar de forma más efectiva, optó por lanzarse hacia adelante justo a tiempo. Logró evitar por escasos centímetros lo que sea que estuviera a punto de golpearlo. El costo, sin embargo, fue terminar rodando hasta el fondo de la duna y que la arena se metiera en todos los recovecos de su cuerpo, incluso en aquellos que ignoraba poseer. Mientras esto ocurría, la chica no pudo evitar que la sensación de miedo que la había invadido antes se intensificara aún más. El segundo destello la sobrecogió. El calor que desprendía fue tan intenso que pudo sentir cómo le quemaba la piel, incluso a la distancia. Sin entender qué demonios estaba sucediendo, y al mismo tiempo sin querer atraer más atención a la situación, solo pudo quedarse paralizada. Su cuerpo comenzó a temblar. Entró en una pequeña crisis interna, pues su sentido común y de autopreservación le gritaban que huyera y se pusiera a salvo. Sin embargo, su corazón le impedía irse antes de saber que su novio estaba sano y salvo.
El resultado fue que su cuerpo se quedó inmóvil, incapaz tanto de acercarse como de huir. De vuelta en la cima de la duna, justo donde el objeto había impactado, se oyó el inconfundible crujido del cuero seguido por el sonido de huesos intentando realinearse. Maldita sea, se escuchó. Nota personal. Dile a Azazel que necesitamos mejorar el aterrizaje. Azazel, mejorar el aterrizaje. ¿Con quién demonios hablas? ¿Qué diablos fue todo esto? Gritó el joven, poniéndose de pie. Estaba cubierto de arena y visiblemente furioso por la situación. Casi me caes encima, cabrón. ¿De dónde demonios saliste? El individuo sobre la duna terminó de erguirse, ignorando el grito del joven. Se sacudió la arena de su vibrante cabello rojo y, tras un breve instante de entrecerrar los ojos, dejó escapar un profundo suspiro. Tenía que haber testigos, murmuró. Negó con la cabeza y comenzó a descender tranquilamente por la duna, realizando movimientos con la mano que invocaron una potente luz blanca que inundó el lugar. Mira, chico, no es nada personal, pero, esto es alto secreto y no puedo permitir que hables de ello con nadie. Lo más probable es que tu gobierno intente liquidarte por, ya sabes, saber de más, dijo con una voz tranquila y serena. Esta calma solo sirvió para aumentar la convicción del joven de que el sujeto iba a matarlo para silenciarlo. ¿Por qué demonios no había hecho caso a su novia y se había marchado cuando tuvo la oportunidad? Aún retrocediendo varios pasos para intentar alejarse del hombre que se acercaba con la evidente intención de matarlo, tropezó con algo que apareció justo bajo sus pies. Esto hizo que su futuro asesino desviara la mirada hacia abajo, iluminando con la luz de su mano el objeto con el que había tropezado. Esto le permitió al joven ver claramente aquel objeto que hacía solo unos minutos había creído que era una bolsa negra, pero que ahora reconocía como un cuerpo cubierto por una especie de capa oscura. Al menos eso confirma que podemos enviar gente viva o muerta, eso ayudará en algunas cosas, murmuró el loco antes de alzar la vista, como intentando comprender su entorno. Oye, ¿dónde estamos? Preguntó con la misma tranquilidad que había mostrado hasta el momento. El joven, que jamás había visto un cadáver en su vida y que definitivamente no quería convertirse en uno, optó por la máxima cooperación, esperando que eso le salvase la vida. Malibú, respondió casi al instante. Tenía que ser América, ahora tendré que aguantar a Mimosa sermoneándome por heridas que ni siquiera tengo, se lamentó el pelirrojo, confundiendo aún más al joven. ¿Mimosa? Oye, amigo, no sé qué te tomaste o de qué planeta vienes, pero, me voy a casa, ¿vale? Dijo el joven intentando sonar lo más tranquilo y pausado posible. Oh, cierto. Debo borrarte la memoria y llevarte a casa, dijo el pelirrojo, recordando de repente su plan. Aunque no le agradaban los sin magia, matarlos solo traería problemas. El chico simplemente parpadeó, totalmente confundido por la tan repentina declaración. Honey, ayúdame. El grito de su chica, al otro lado de la duna, lo devolvió bruscamente a la realidad. No había venido solo y ella, claramente, lo necesitaba en ese momento. Lichi. Susurró con pánico el ahora identificado como Honey antes de salir corriendo hacia la cima de la duna de arena como si su vida dependiera de ello. Detrás, el pelirrojo desconcertado simplemente chasqueó los dedos, haciendo desaparecer la luz que había invocado. ¿Qué clase de persona deja a su cita sola en una situación potencialmente peligrosa? Se preguntó el pelirrojo, sacudiendo la cabeza. Debió haber sabido que el ejército de los yanquis aparecería pronto. En fin, nada que unos cuantos aturdidores y borrados de memoria no solucionaran. Pero primero, tenía que salvar el pellejo de un adolescente idiota y su mascota sin sentido común. Nota de autor. La adolescente idiota es la chica. Alcanzar la cima de la colina le reveló una escena impactante. Un grupo de unos 20 hombres, vestidos con equipo militar, rifles y linternas, rodeaba a su novia. Le gritaban que se tirara al suelo. Tal visión solo avivó su furia e hizo que corriera hacia ella, olvidándose de repente de su propia seguridad. Al acercarse, uno de los hombres lo divisó por el rabillo del ojo, lo apuntó con su linterna y disparó un tiro de advertencia a la arena, justo a sus pies. Al suelo. Gritó. Ante la orden, Honey simplemente cayó de rodillas y levantó las manos, sin saber qué hacer, qué pensar. Solo pudo observar cómo dos hombres del grupo corrían hacia él. Sin embargo, para su ligera consternación, pronto vio varias ráfagas de luces rojas que caían del cielo como bengalas. Estas impactaron a dos soldados, quienes cayeron al suelo como si hubieran recibido un disparo en la cabeza.
Naturalmente, esto provocó que el resto de los soldados comenzara a abrir fuego contra algo o alguien que estaba a sus espaldas. Lo último que había escuchado fue el sonido de la alarma y las balas impactando contra algo. En algún momento, sintió un golpe en la espalda, y lo postrero que alcanzó a oír antes de que todo se volviera oscuridad fue un "me vas a deber una grande, Johnny". Después, solo hubo tinieblas. Un sobresalto lo arrancó del sueño. Despertó de golpe en su cama, el corazón galopándole en el pecho con la furia de un martillo neumático. No recordaba el motivo, ni el cómo. Se calmó pronto y, una vez sereno, buscó su teléfono a la derecha para ver la hora. Eran las 2:13 de la madrugada. Tenía un mensaje de Lizzie. ¿Se suponía que nos veríamos esta noche? Decía el mensaje, que había llegado hacía apenas un minuto. Quizás eso fue lo que lo despertó, lo cual no tenía sentido, pues solía poner el móvil en silencio antes de dormir. No era la primera vez que lo olvidaba, y sabía que no sería la última. No que yo recuerde, olvidé que teníamos planes o algo. Preguntó con genuina extrañeza, sin recordar ninguna cita, pero aprovechando la oportunidad para seguir la conversación. No, solo que, tuve la extraña sensación de que nos veríamos hoy. Respondió ella, casi sin dejar pasar un instante. Acabas de terminar uno de esos libros de terror tuyos y estás buscando a alguien con quien hablar, ¿no es así? Preguntó Johnny. No. Solo que me acabo de despertar, mi corazón latía con fuerza y no sé por qué. Pensé que había olvidado algo. Respondió Lizzie rápidamente. ¿Quieres que me escabulla a tu casa? ¿Podría ir a hacerte compañía? Bromeó Johnny. No, nos vemos mañana, buenas noches, Johnny. Respondió Lizzie. Buenas noches, Lizzie, que duermas bien. Con eso, la conversación terminó. Dejó el teléfono y se quedó tumbado con una sonrisa tonta en el rostro. No sabía por qué, pero algo le decía que su relación iba a ser increíblemente genial de ahí en adelante. Por supuesto, nunca recordaría la experiencia cercana a la muerte que había tenido solo unas horas antes. Fin del capítulo 2. Encuentros. Naruto Udgard, príncipe de la casa Udgard y miembro del Comité Mágico para la Preservación del Medio Ambiente, además de ostentar otros títulos, se encontraba de pie en la misma playa que había pisado por primera vez al llegar a suelo americano. Ahora, sin embargo, vigilaba a los hombres que habían atacado a una joven y a su mascota, o al menos eso parecía superficialmente. Previamente, se había asegurado de llevar a los dos niños de vuelta a sus respectivos hogares. Esto requirió que entrara en sus mentes para determinar sus lugares de residencia, un proceso bastante confuso. La geografía de los Estados Unidos había cambiado drásticamente en los últimos años, y las constelaciones no eran las que él conocía. Por ello, decir que se perdió un par de veces sería quedarse bastante corto. Ahora, al reflexionar, no estaba del todo seguro de lo que demonios sucedía. Todo era completamente confuso. Por un instante, pensó que Azazel, de alguna manera, lo había enviado al pasado a una era un poco más atrasada, pero eso no tenía sentido. Solo se podía viajar en el tiempo hacia adelante, no hacia atrás. Además, al conseguir un periódico, descubrió que era el mismo día en que había asistido al viejo cuervo idiota en su experimento de teletransportación. Esto no era precisamente sorprendente, considerando que el 50% de los inventos del imbécil solían terminar en una explosión, y el otro 50% eran inventos que, por decirlo de alguna manera, le habrían granjeado el desprecio de la población femenina, de no ser porque era increíblemente rico, poderoso y bien parecido. El punto era que todo esto era extraño, y estaba al menos parcialmente seguro de que acababa de ser víctima de otro de los fracasos de Azazel. Tuvo que serenar un poco su mente para intentar entender la situación. Lo más probable, dado que no reconocía los cielos que había visto toda su vida, era que se encontraba en un punto diferente de la galaxia. Sin embargo, le parecía improbable, pues, ¿qué posibilidades había de que existieran dos planetas con la misma cultura y el mismo nombre para sus países? Prácticamente ninguna. Por lo tanto, debía ser alguna clase de segunda dimensión o algo similar. Al menos esto silenciaría a quienes se burlaban de Azazel por creer en el multiverso, incluso si Naruto probablemente lo estrangularía en cuanto tuviera la oportunidad. Claro, para eso primero necesitaría encontrar la forma de volver a casa. Dejando eso de lado por el momento, para obtener información, él recurrió a la legerdemancia que había perfeccionado a lo largo de los años, penetrando en la mente de los soldados. Este ejercicio le reveló mucho. Para empezar, supo por qué el ejército había respondido con tanta rapidez.
Habían detectado lecturas de energía similares a un fenómeno ocurrido en este mundo no hacía más de un año, cuando el Bifrost casi destruyó un pequeño pueblo en Nuevo México. No estaba completamente seguro de cómo el puente arcoíris poseía el poder de causar tal destrucción, pero optó por no investigar más a fondo. Después de todo, inmiscuirse en asuntos nórdicos era problemático, especialmente si la información que había captado sobre un tal destructor era cierta, ya que sonaba inquietantemente similar a una de esas armas de destrucción masiva que su padre mantenía confinadas bajo llave en el palacio. Además, recopiló información básica sobre el mundo de cada uno. Luego, procedió a borrar los recuerdos conscientes del incidente con los adolescentes. A pesar de su aversión por los sin magia, de momento no habían intentado matarlo activamente, salvo cuando él les lanzó los aturdidores y ellos respondieron disparando. Consideró que había sido una provocación mutua, por lo que estaban en tablas. Una vez que terminó, simplemente se puso de pie a esperar que vinieran a recogerlos. Se quedó de espaldas a los soldados que se acercaban lentamente, con las armas en mano, listos para abrir fuego de nuevo para rescatar a sus compañeros y neutralizar la amenaza. Esto no le preocupaba, ya que la piel de los sirenios era lo suficientemente resistente como para que las balas apenas le dejaran una marca. Aún así, no hizo nada para provocarlos y esperó a que estuvieran lo suficientemente cerca como para no tener que gritarles. No tiene que preocuparse, no están muertos, dijo tranquilamente Naruto tan pronto como uno de los soldados estuvo lo suficientemente cerca. El soldado se detuvo en seco al escucharlo. Naruto pudo ver por el rabillo del ojo como la mano del hombre temblaba ligeramente. Si era por miedo o por el deseo de disparar era algo que genuinamente no sabía, y no tuvo la oportunidad de descubrirlo. De un momento a otro, el soldado se llevó un dedo a la oreja, seguramente para recibir instrucciones que Naruto solo escuchó como calimatías sin sentido, probablemente alguna clase de código. Finalmente, lo que sea que le hubieran dicho al hombre basto, fue suficiente para que se enderezara, guardara su arma y diera un par de pasos hacia atrás, permitiendo que un hombre diferente se acercara. Naruto se giró para enfrentar a este nuevo individuo y grabó su imagen en sus ojos. Era un hombre de mediana edad con un rostro modesto y una expresión amable, pero Naruto había tratado con suficientes soldados en su vida como para no confiar solo en lo que veía a simple vista. Aún así, cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca para que pudieran hablar, Naruto simplemente hizo un leve movimiento con la mano, liberando a los soldados que habían estado sumidos en un sueño mágicamente inducido. Esto era algo que solo él podía hacer, ya que dudaba que estos, sin magia, tuvieran los medios para romper el hechizo. Y bueno, el rumor del beso del amor verdadero era, bueno, no funcionaba, y dejémoslo así. Hola, soy el agente Phil Coulson de SHIELD, División de Intervención Estratégica, Nacional, Control y Logística. Fui enviado aquí para investigar la pérdida de contacto con algunos de nuestros agentes, quienes estaban indagando un incidente en esta área. ¿Podría ofrecerme su ayuda? Nunca es fácil darle malas noticias al director, y la falta de noticias ya es, en sí misma, una mala noticia, explicó el hombre. Buenos días, puedes llamarme Naruto. En cuanto a lo que pasó aquí, me temo que esa es información que no puedo divulgar libremente, es un asunto de seguridad británica, explicó. Normalmente, y dada la identidad de su primera esposa, habría dicho que era un asunto de seguridad ruso, pero, bueno, estaba en suelo americano y eso le habría valido una buena tanda de balas en el trasero, y aunque fuera a prueba de balas, seguirían picando. Además, Artoria lo había nombrado duque de Britania cuando la línea Black se extinguió en 1995, incluso si él se había negado y delegado la responsabilidad al primer idiota que pudo. Afortunadamente, justo cuando terminó de hablar, el primero de los hombres comenzó a moverse nuevamente, lo que evidentemente alivió a la gente. Este hizo un gesto con la mano para que algunos hombres fueran a ver cómo se encontraban sus compañeros caídos. M16. Le aseguro que tenemos una excelente relación de trabajo con todas las agencias de inteligencia británicas y la mayoría de las europeas, comentó Coulson. Internamente, Naruto rodó los ojos. Por supuesto que la tenían. La OTAN se sostenía, esencialmente, sobre el capital estadounidense. Agente Coulson, respondió, guardándose su opinión y usando el tono más educado posible. No se imagina el día que he tenido. Necesito contactar a mi gente por mis propios medios antes de poder compartir cualquier información. Naruto notó un ligero brillo en los ojos de Coulson. Aunque el agente era bueno disimulando, era casi imposible ocultarse a la vista de los elfos. Pudo ver que el hombre intentaba atar cabos.
No es que fuera a lograrlo, ya que él, literalmente, no existía en este mundo. Además, por alguna razón, el nombre de la organización le sonaba, pero no recordaba de dónde. Lo entiendo. Hasta que contacte con su gente, podemos proporcionarle alojamiento y algo de comer. ¿Necesita algo de nosotros para comunicarse con ellos? Por supuesto, también le facilitaremos transporte hasta su destino. La oferta no era tal. Era una forma sutil de decirle que no le permitirían escapar. Por supuesto, podría irse ahora mismo si quisiera, pero la verdad era que no tenía prisa por volver. De hecho, no sabía cómo regresar, por lo que necesitaba tiempo para idear un plan. Para ello, primero debía averiguar dónde estaba o, en el peor de los casos, llamar a Charlie o Milin para que vinieran por él si no lograba volver por su cuenta. Es una oferta muy amable, la aceptaré, espero que no tarden mucho en contactarme, respondió Naruto con cortesía. El agente Coulson asintió y se dirigió a uno de sus hombres que había estado interrogando a los soldados. Hasta el momento, solo habían podido averiguar que los hombres tenían recuerdos extremadamente borrosos de lo sucedido. Solo recordaban haber encontrado a una chica de pie en medio de la oscuridad, y después, la nada. Absolutamente nada. Para empeorar las cosas, su equipo digital había sido completamente inutilizado, ya que todos y cada uno de los dispositivos de grabación estaban fritos. Esto, por supuesto, hizo que Coulson dirigiera una mirada directa a Naruto, quien permanecía tan imperturbable como siempre. No obstante, lo único que hizo fue finalizar la conversación y regresar junto al pelirrojo. ¿Me sigues? Tras decir esto, simplemente comenzó a caminar hacia la carretera. ¿A dónde me llevas?, preguntó Naruto con calma. En realidad, no estaba preocupado, pero no pensaba ir a una instalación militar. Tenemos una oficina en Malibú, pero es un edificio de oficinas. La mayoría del personal que trabaja aquí compra o alquila, así que iremos a un hotel, respondió el agente con una leve sonrisa. Puedes pedir servicio a la habitación. Según tengo entendido, es deducible de impuestos, dependiendo de la agencia para la que trabajes. En serio, el truco más viejo de todos, comentó Naruto con sequedad, sin devolverle la sonrisa. Cualquier idiota con 2 neuronas funcionales habría notado que esa era una forma bastante burda y torpe de intentar sacarle información. Desafortunadamente para Coulson, Naruto había nacido en una cultura que, literalmente, se había estado ocultando durante más de 400 años. Para él, este juego era algo natural. Fin del capítulo 3. Naruto se encontraba simplemente recostado en el sofá de la habitación del hotel donde lo habían confinado. Lo habían traído esa misma mañana, y Coulson, de forma bastante obvia, le había dejado claro que lo visitaría siempre que pudiera, lo que en realidad significaba que lo estaban vigilando 24/7. De verdad se preguntaba qué clase de agente de recopilación de información era, pues sutileza no era precisamente su fuerte. Aún así, optó por seguirles el juego y, sin más, se dio una ducha. Disfrutó de la sensación del agua caliente cayendo sobre su cuerpo. Irónicamente, a pesar de ser mitad tritón, nunca le habían gustado los baños. Prefería sentir el impacto del agua golpeando su cuerpo, una sensación única que un simple baño no podía replicar. Una vez aseado, probó parte de la comida que le habían enviado. Para su sorpresa, a pesar de ser comida estadounidense, era bastante buena. Supuso que esta era una de las diferencias entre ambos mundos, ya que la comida de Estados Unidos en su mundo era, en ciertos aspectos, incluso peor que la inglesa. Dejó de pensar en ello y simplemente disfrutó de su comida hasta quedar completamente saciado. Con el estómago lleno, decidió tomar una siesta. No estaba particularmente cansado ni estresado, pero no había dormido en los últimos 2 días debido a las exigencias de su proyecto. Sin embargo, le fue imposible conciliar el sueño por mucho que lo intentó. Esto no tenía sentido para él, ya que normalmente era capaz de dormir incluso en una cama de roca sólida con solo una pequeña manta. La única vez que el sueño lo eludía era cuando alguien lo miraba fijamente, y esa persona solía ser Milin. Aunque Milin no estaba allí, supuso que la simple sensación de ser observado era suficiente para mantenerlo despierto. Milin era la más descarada de todos, pues se colaba en su habitación y lo miraba fijamente hasta que despertaba. Consciente de esto, simplemente dejó que su mente llegara a conclusiones lógicas. El agente había sido muy claro sobre la vigilancia. Naturalmente, sabían que él estaba al tanto de algo y querían descubrirlo, por lo que era casi seguro que habían implantado dispositivos de escucha. En otras palabras, tenía que encontrar una maldita cámara oculta. Afortunadamente, era un problema que podía resolver con relativa facilidad.
Solo tenía que hacer exactamente lo mismo que con los soldados en la playa. Freír por completo los dispositivos. Sin embargo, no lo haría en la sala de estar. Sería demasiado descarado si los inutilizaba todos allí. Si bien no le preocupaba que supieran que él sabía que intentaban sacarle información, tampoco quería provocarlos activamente. Con eso en mente, supuso que podría dormir mejor sobre un colchón limpio, así que se dirigió al dormitorio. Se dejó caer en la cama y permitió que una ligera oleada de magia escapara de su cuerpo, cubriendo toda la habitación. Pronto, escuchó un leve zumbido seguido de un pequeño pop. Y una ligera cortina de humo que salía de debajo de la lámpara de noche. Normalmente examinaría el dispositivo, pero lo ignoró por completo. Francamente, no le importaba mucho. Sabía que había más dispositivos dispersos por la habitación, por supuesto, pero el pulso que había enviado fue calculado milimétricamente para cubrir todo el espacio sin ir más allá, y eso le permitió descansar plenamente. O eso habría podido hacer de no ser porque, apenas una hora después de cerrar los ojos, alguien llamó a su puerta. Esto lo hizo levantarse y dirigirse hacia la entrada, donde se encontró cara a cara con el agente Coulson, quien lo miraba con total expectación. ¿Sí?, preguntó él, sabiendo que intentarían sacarle información de nuevo. ¿En serio? ¿Por qué enviaban a la gente menos sutil posible? Buenas tardes, Naruto. ¿No tendrás un apellido por casualidad? No suelo llamar a la gente por su nombre de pila, dijo, dedicándole al pelirrojo una pequeña sonrisa, con el mismo aire de agente educado que había mantenido hasta ahora. ¿Solo estás aquí por mi apellido?, preguntó el pelirrojo, levantando una ceja. Por supuesto, sabía que un apellido tenía poder y facilitaba encontrar a alguien si se tenía el nombre y el apellido. Sin embargo, dudaba honestamente que su apellido les sirviera de mucho, ya que era poco o nada probable que Utgard fuera un apellido en este mundo. Coulson se encogió de hombros. No me culpes por intentarlo. Además, me preguntaba si podía invitarte a comer algo, hay un buen lugar cerca de aquí. Necesitas mejorar tu sutileza, agente, dijo Naruto secamente, tensando la sonrisa de Coulson. Supongo que puedo complacerte en esto, añadió antes de hacerse a un lado de la puerta, permitiendo que Coulson lo viera dirigirse al sofá, donde había dejado una chaqueta que claramente no había estado allí antes. Completamente vestido y con su largo cabello perfectamente arreglado, el hombre simplemente siguió al agente Coulson. Este último lo condujo a un restaurante mexicano. Allí, Coulson pidió unos tacos que, en realidad, parecían más una hamburguesa servida en una tortilla frita, mientras que su acompañante, al no haber probado uno antes, pidió un burrito. Mientras esperaban sus órdenes, Coulson no perdió la oportunidad de intentar obtener más información. Entonces, ¿has tenido noticias de tu gente?, preguntó. Sigo esperando que me contacten. Les envío un mensaje para que se comuniquen conmigo lo antes posible y me den instrucciones a seguir, respondió el otro. Esto no era del todo falso, ya que sí tenía la capacidad de hablar mentalmente con Charlie, pero ella le había dicho que estaba ocupada y que no tendría tiempo para ir a recogerlo hasta dentro de un par de meses. En cuanto a Coulson, la respuesta de Naruto lo tomó por sorpresa, haciendo que arqueara una ceja brevemente. Disimuló el gesto con rapidez, volviendo a su expresión habitual antes de que Naruto pudiera percatarse. Un esfuerzo en vano, ya que el pelirrojo lo había notado y sabía que el agente se preguntaba cómo había logrado contactar a alguien eludiendo su vigilancia. ¿Hay algo que deba tener en cuenta?, preguntó Naruto. Bueno, todavía estamos investigando lo que ocurrió en la playa. ¿Estás autorizado a compartir algo de información?, preguntó Coulson, optando por una estrategia menos sutil, aunque objetivamente, no era muy diferente a lo que había estado haciendo. Hay poco que pueda decirte, ya que yo mismo aún estoy tratando de descubrir qué demonios pasó, confesó abiertamente. No era una mentira. Todavía no sabía qué había provocado que terminara siendo arrojado a este mundo en lugar de aparecer simplemente al otro lado del suyo, como había sido el plan original. Lo único que puedo decirte es que llegué al lugar poco después de que se detectara el primer incidente. Realmente no puedo dar ninguna información sobre el evento en sí. Sin embargo, puedo decirle que llegué al lugar poco después de que sus sensores lo detectaran. Explicó Naruto tranquilamente dejando que Coulson interpretara sus palabras como quisiera. ¿Estás diciendo que tienes equipo que podría predecir estos eventos antes de que ocurran?, preguntó Coulson, rompiendo su compostura por primera vez. ¿Algo así?, dijo Naruto tranquilamente, sin intención de dar más detalles.
Solo puedo decir que este evento fue completamente sorpresivo y tengo muchos huecos en la información que he conseguido recopilar hasta ahora. Probablemente tú mismo tengas más información, interpretando las palabras de Naruto como lo que eran, una pregunta. Coulson lo miró, sopesando cuidadosamente sus palabras, y se limitó a responder con la mayor ambigüedad posible. ¿Sabes lo que ocurrió el año pasado en un pequeño pueblo a las afueras de Nuevo México? A diferencia de Coulson, Naruto fue capaz de mantener su expresión perfectamente serena y, tras un breve minuto de silencio, simplemente formuló la primera pregunta que se le vino a la mente. ¿Te refieres a Puente Antiguo? Una vez más, Naruto notó que Coulson no era el agente más adecuado para esta misión, pues tan pronto como mencionó esas palabras, los ojos del agente adquirieron un renovado brillo, casi como si el misterio que el propio Naruto representaba se hubiese vuelto un poco más interesante, o mejor dicho, un poco más peligroso. Muy pocas agencias tienen acceso a esa información, dijo Coulson, y Naruto lo sostuvo con sus penetrantes ojos azules, tranquilo e imperturbable. Muy pocas personas conocen el alcance completo de ciertas agencias. Naruto era consciente de que con esa declaración básicamente estaba marcando un objetivo del tamaño del sol en su espalda, pero honestamente, no le importaba. Además, era una verdad universalmente aceptada que los gobiernos mundiales poseían una asombrosa habilidad para recolectar y ocultar información, incluso de sus propias agencias. De cualquier modo, Coulson no podría conectar los cabos. El agente simplemente asintió dándole la razón, aun estando seguro de que ninguna agencia era más poderosa que Shield. En efecto, basta con decir que las lecturas que obtuvimos fueron bastante similares, no exactas, pero sí muy parecidas, confirmó el agente. ¿Y crees que este evento se puede repetir? Preguntó Naruto con total calma. En realidad, solo estaba bromeando un poco con el agente. A decir verdad, no le importaba si este mundo era el nexo entre todos. Él simplemente estaba allí entreteniéndose, y como diría su padre, era como jugando ajedrez en 5 dimensiones contra un amateur. Sea lo mismo o no, las implicaciones son muy diversas, comentó Coulson, conteniéndose demasiado para no revelar la verdad. Que si el evento de hace un año se repetía, sería increíblemente peligroso. No era como si Naruto no supiera ya lo que había ocurrido, y era claro para ambos que Coulson sabía que él estaba al tanto de todo sobre ese incidente, y que no estaba pensando revelarlo en el corto tiempo. Eso es fascinante, de verdad, dijo, aunque el juego no era nada divertido cuando el oponente estaba tan desarmado. Como sea, sé que para usted no tiene el mismo valor que para mí, pero mi apellido es Utgard. Naruto Utgard, a su servicio. Terminó con una leve inclinación. Justo en ese momento, la comida llegó. Naruto dejó de jugar y comenzó a disfrutar su burrito tranquilamente. Bastaba decir que aquella había sido la conversación más frustrante que Coulson había tenido con un objetivo en toda su vida, y eso que había tenido que lidiar con gente como Tony Stark. Aún así, lo llevó de regreso al hotel, deseándole un buen descanso. En cuanto Naruto regresó a la habitación, descubrió que su barrera anti-intrusos había sido penetrada. Ante esto, simplemente sonrió. Tal vez el agente no estaba tan desarmado como había pensado en un primer momento. Confirmó que todo había sido una distracción cuando, apenas comenzó a buscar, encontró más dispositivos de escucha y observación. Los frió instantáneamente antes de decidir retomar su siesta. Juró por todos los dioses que conocía que el siguiente idiota que interrumpiera su sueño de belleza sería vaporizado, sin importarle nada. Fin del capítulo. Capítulo 4. Poco tiempo después de dejar a Naruto en su habitación de hotel, o, más precisamente, de admitir que no podía sacarle ni una sola respuesta útil, Coulson llamó suavemente a la puerta de la oficina del director de Shield y esperó el permiso para entrar. Al recibirlo, se encontró con Fury, que estaba plantado frente a una enorme pantalla, estudiando algo con su habitual ceño permanente. En cuanto su agente más confiable cruzó el umbral, Fury levantó la vista. Hasta un segundo antes había estado analizando información sobre un posible remanente de Hydra activo en Sudamérica. En el mejor de los casos, todo aquello era un rumor barato, el tipo de historia que se contaba entre operadores aburridos en un bar. Pero en el mundo de Fury, incluso los rumores tenían el molesto hábito de convertirse en problemas reales. Ya había pasado antes. Volvería a pasar. Bueno, dijo sin rodeos, clavando su único ojo bueno en Coulson. ¿Qué puedes decirme? El agente respiró hondo. Era uno de los pocos hombres capaces de mirar a Fury sin temblar, aunque, en ese momento, probablemente habría preferido estar en cualquier otro lugar.
Me temo que no he podido conseguir mucho, admitió con sinceridad. Nuestros técnicos están revisando el equipo quemado que encontramos en el dormitorio. Hasta ahora, no hemos identificado la tecnología que usó para neutralizar los micrófonos. Ni siquiera sabemos cómo los detectó. Era la verdad. No había obtenido absolutamente nada útil del pelirrojo, y eso no era algo que Coulson acostumbrara a reconocer en voz alta. ¿Y su gente?, preguntó Fury, dejando caer cada palabra como si fuera plomo. No estaba de humor para disputas jurisdiccionales, ni para jugar al diplomático con una potencia extranjera colándose en su territorio. Necesitaba respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Para quién trabajaba ahí? Sobre todo, ¿cómo demonios habían conseguido enviar a su agente al lugar exacto en el momento exacto? Coulson negó con un leve movimiento de cabeza. No hemos descubierto cómo se comunica con ellos. Asegura que ya los contactó, pero no hemos captado señal alguna. Nada de celular, nada de radio, nada por la línea telefónica del hotel. Ningún canal conocido. Quien quiera que sea, y para quien sea que trabaje, están usando métodos de comunicación completamente desconocidos. Sabía perfectamente que con cada palabra solo alimentaba más la irritación del director. Y era comprensible. Shield presumía, con razón, de tener la tecnología más avanzada del planeta. Que un supuesto extranjero no solo hubiese penetrado sus sistemas de detección, sino que además estuviera mejor informado, y aparentemente equipado con tecnología superior, sí, Fury estaba furioso. Y no se tranquilizara hasta tener respuestas. Respuestas que, por el momento, nadie en la organización parecía estar cerca de conseguir. Fury no dijo nada al principio, pero Coulson no se sorprendió cuando una vena comenzó a marcarse en su sien, palpitando con la claridad de un aviso sísmico. Era la clase de señal inequívoca que cualquier agente con instinto de supervivencia sabía interpretar. El director estaba haciendo un esfuerzo heroico por no perder los estribos. Entonces, dime qué información sí tienes, gruñó finalmente, con una voz que habría hecho retroceder a un oso. No pretenderás que crea que no hemos conseguido nada. ¿O se supone que nuestra única pista es un tipo que pide inmunidad diplomática en nombre de una agencia que ni siquiera está en nuestros registros? La palabra rugió quizá se quedaba corta. Coulson mantuvo la compostura. Era uno de los pocos que podían hacerlo sin ponerse a sudar. Hemos recibido informes preliminares de los técnicos en la playa, comenzó, midiendo cada palabra. Al parecer, detectaron energía residual en la zona donde encontramos la arena derretida. No hay marcas nuevas en el suelo esta vez, pero las lecturas tienen similitudes con las que registramos durante el incidente anterior. Podríamos asumir que, sea lo que sea que ocurrió, la fuente es en cierta forma parecida, y al mismo tiempo completamente distinta al Bifrost. En realidad, la situación era bastante peor de lo que estaba diciendo. Los equipos que Shield había usado para analizar la escena estaban teniendo un índice de mortalidad más alto que los estudiantes de una película slasher. Circuitos fritos, interferencias imposibles, fallos sistemáticos. Era como si hubieran intentado estudiar una energía que la tecnología humana simplemente no estaba diseñada para procesar. Por eso mismo Coulson optó por no mencionarlo, al menos todavía. Fury tenía la vena palpitando demasiado fuerte como para apreciar matices en ese momento. Sin embargo, continuó Coulson, la mancha derretida en el suelo tiene una firma energética única. Lo que haya ocurrido allí debió ser extremadamente caliente y, probablemente, muy ruidoso. Los técnicos informan que la arena se cristalizó prácticamente al instante, y no encontraron rastro alguno de acelerantes o compuestos químicos que expliquen el fenómeno. Me temo que podría tratarse de algún tipo de primer contacto fallido, pero no tenemos forma de confirmarlo. Hay demasiadas variables desconocidas. Por el momento, señor, me parece que nuestra mejor, y probablemente única, fuente de información es el hombre que está esperando el contacto de sus superiores en su hotel. Con eso, Coulson dio por terminado su informe. Fury se recostó en la silla, entrecerrando el ojo sano con una intensidad que haría derretir acero. ¿Qué puedes decirme de él?, preguntó. Tienes buen ojo para la gente. ¿Es una amenaza? Coulson se tomó un segundo, no porque dudara, sino porque estaba intentando encontrar una forma diplomática de expresar algo que, en esencia, no lo era. Sea cual sea su entrenamiento, está entre los mejores que he visto. Se presentó sin equipaje y sin armas detectables. Está jugando con nuestros mejores métodos de recopilación como si fueran juguetes, y no muestra ningún interés en caer bien. Paradójicamente, eso me dice que no está en nuestra contra.
Cuando alguien quiere perjudicarnos, suele esforzarse demasiado en parecer nuestro amigo. Él, simplemente es cooperativo hasta cierto punto. No revela nada, pero tampoco se resiste. No ha pedido nada y obedece todo lo que le decimos sin cuestionarlo. Fury frunció más el ceño. ¿Y? Coulson respiró hondo, como quien sabe que está a punto de sonar un poco ridículo incluso para sí mismo. Bueno, señor, cuando lo encontré en la playa llevaba un equipo de cuero. Algo así como un traje resistente al fuego y antibalas, pero de un material y diseño que nunca había visto. Era lo único que tenía encima. Pero cuando fui a recogerlo esta tarde, llevaba un atuendo completamente diferente. En su momento pensé que había coordinado una entrega o había recibido ropa de alguna agencia. Pero ahora que lo reconsidero, no he recibido ninguna notificación de que saliera de su habitación, ni de que alguien entrara. Fury se quedó inmóvil. Eso, para quien lo conociera, equivalía a un grito. Coulson continuó, con la cautela de alguien que avanza sobre hielo delgado. No estoy seguro de cómo lo hizo, pero parece haber obtenido algo sin utilizar ninguno de los canales que monitoreamos. ¿Cree posible que alguien esté trabajando en algo similar a la investigación de Jane Foster? Era una pregunta cargada. Si alguien estaba replicando tecnología relacionada con el Bifrost sin que Fury tuviera conocimiento, entonces la situación era infinitamente más grave de lo que habían supuesto. Fury se mantuvo tan tranquilo como un hombre en su posición podía permitirse, lo cual, para estándares humanos, seguía siendo bastante intimidante. En realidad, aquello era información que podía usar, pero la expresión en su rostro dejaba claro que, aunque consideraba la posibilidad, no era algo de lo que él, el hombre que lo sabía todo, estuviera enterado. Es posible, admitió, aunque la palabra salió con la resistencia de alguien tragando vidrio, pero altamente improbable. Si alguien tuviera acceso a tecnología de ese nivel, ¿por qué abandonar a su propio agente? ¿Por qué no recogerlo directamente en vez de limitarse a enviarle ropa? ¿Y por qué demonios no hemos detectado otras transmisiones similares? Había algo en su tono que sugería que cada pregunta era más una acusación contra el universo que una consulta dirigida a Coulson. Quien quiera que sea este sujeto, continuó Fury, no podemos permitirnos perderlo ni un solo minuto. Contacta con Romanov. Podríamos necesitarla para extraer información. Coulson hizo un leve movimiento afirmativo, aunque ya sabía leer entre líneas. Fury añadió, con un filo en la voz que podría haber cortado titanio. Mantén la lista, pero no la envíes todavía. Sí, señor, respondió Coulson, aunque antes de retirarse recordó un último dato que había olvidado mencionar. Ah, cierto. Conseguí algo de información. No es mucho, pero, tenemos su nombre completo. Naruto Utgard. El reconocimiento facial sigue buscando coincidencias, pero ahora que tenemos un nombre deberíamos tener mejor suerte. Fury lo fulminó con la mirada durante un largo segundo. Fue ese tipo de segundo que, para quienes conocían al director, podía sentirse como una amenaza de muerte firmada y sellada. Ensh y él no confiamos en la suerte, dijo al fin, con un tono tan seco que podría haber deshidratado una planta. Consígueme esa información. Por supuesto, señor, respondió Coulson, manteniendo la misma sonrisa neutra de siempre, esa que nunca permitía saber si estaba tranquilo o aterrorizado. Luego se dio media vuelta y salió de la oficina. Fury se quedó de pie, mirando la pantalla que había ignorado durante toda la conversación. Su mente, sin embargo, estaba muy lejos de Hydra, Sudamérica o cualquier otro problema del día. Ya verás, muchacho, pensó, con una intensidad que podía sentirse en el aire. Ya entraremos en tu mente en un hotel situado en el extremo opuesto de la ciudad donde se encontraba cierto individuo de cabello rojo, un instrumento instalado para monitorear las lecturas de energía provenientes de su habitación comenzó a emitir varias alarmas a la vez. El estruendo hizo que los técnicos se pusieran de pie de inmediato y que los agentes salieran disparados por la puerta, convencidos de que algo había ido muy, muy mal. En cuanto al propio Naruto, había decidido dar un pequeño paseo. No porque Malibú fuese particularmente interesante, sino porque quería buscar algo que sabía que, al menos en su mundo, siempre estaba presente en la ciudad de Nueva York. Una línea ley. Con algo de suerte, podría conectarse al flujo mágico del mundo y obtener la energía suficiente para regresar a casa. No estaba del todo seguro de que esa línea ley existiera en este universo, tomando en cuenta que apenas había reconocido la geografía de este lugar. Pero probablemente, bueno, no. La verdad era simple. Se había aburrido de estar encerrado y quería salir un rato.
Por supuesto, no podía simplemente abrir la puerta de su habitación y pasearse por el hotel como si nada. Estaba seguro de que, en cuanto lo hiciera, sería abordado por un buen número de agentes. Así que volvió a su habitación y usó una habilidad propia de los sirenios para transparentar su piel y volverse prácticamente invisible al ojo humano. Después de eso, se concentró en todas las referencias de Nueva York que conocía. Una vez que la imagen fue lo bastante clara en su mente, desapareció del lugar con un estruendo bastante audible. Afortunadamente, cuando llegó a su destino lo hizo en un callejón, justo al otro lado del edificio del Capitolio de la ciudad. Recordaba que por esa zona solía ubicarse la línea ley que estaba buscando. Tras volverse visible una vez más, utilizó otra habilidad sirenia para cambiar su apariencia. Pasó de ser un joven aristocrático de cabello rojo intenso, demasiado fácil de reconocer, a parecer un neoyorquino promedio que nadie tendría motivos para mirar dos veces. Desafortunadamente, después de recorrer la zona durante aproximadamente una hora, no fue capaz de encontrar lo que buscaba. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. Supuso que debería haberlo imaginado. Nada relacionado con magia avanzada podía resultar tan sencillo. Pero bueno, no había mucho que hacer al respecto. Bueno, nada, salvo ampliar el área de búsqueda. Con eso en mente, comenzó a observar cada rincón de la ciudad con mucha más atención que antes. No encontró demasiado al principio. Nueva York, siendo una de las grandes urbes del mundo, prácticamente había devorado una buena parte de la magia natural del entorno. Pero, tras un rato, finalmente detectó algo. No era mucho. Apenas un tenue rastro, tan diminuto que en cualquier otro contexto lo habría pasado por alto. Estaba seguro, sin embargo, de que lo llevaría hacia el centro de la ciudad. Así que, aún sin saber exactamente qué lo esperaba, lo siguió. Y con cada paso la sensación se intensificaba. La magia se hacía más fuerte, más palpable, más presente. No sabía qué era aquello ni por qué parecía llamarlo, pero sí reconoció la firma del poder. Solo había sentido algo así viniendo de Milim, y eso ya decía suficiente. Cuando al fin llegó al lugar, la revelación resultó completamente anticlimática. No había un portal dimensional, ni un pilar cósmico, ni un templo luminoso hecho de energía pura. Solo un viejo edificio, con una gigantesca ventana circular en forma de domo presidiendo su fachada. El llamado seguía allí, insistente, casi vibrando en sus huesos. Así que simplemente se acercó a la puerta, decidido a averiguar qué demonios estaba pasando. Y fue entonces cuando las puertas se abrieron. Del otro lado, lo esperaba lo que parecía ser un monje tibetano. O, al menos, alguien con ese disfraz. El hombre lo miró directamente a los ojos, y Naruto tuvo la absoluta certeza de que, de alguna manera, podía verlo tal como era, más allá de sus trucos, habilidades y disfraces. Si realmente lo hizo o no, nunca llegó a saberlo. El monje simplemente asintió con la cabeza y dio un paso atrás, invitándolo a entrar. Tras un breve instante de vacilación, Naruto atravesó el umbral sin perder la calma, y sintió, de inmediato, como cada grano de su ser era rozado por una barrera protectora. Afortunadamente, había sido capaz de entrar. Y una vez dentro, sus sentidos fueron golpeados por la misma sensación de poder absoluto que solo había sentido en presencia de Milim. Miró al hombre que le había abierto paso, pero este ya se alejaba sin dedicarle otra mirada. Naruto supuso que debía seguirlo. Y, considerando que era de mala educación mantener el rostro de otra persona dentro de una casa ajena, deshizo su disfraz antes de comenzar a caminar detrás de él. Al hacerlo, una voz resonó desde la dirección opuesta, claramente desde el segundo piso. Viajero, bienvenido al Sanctum Sanctorum. Fin del capítulo. Capítulo 5. Tan pronto como identificó el lugar de donde provenía la voz, Naruto levantó la vista hacia el descanso del segundo piso. Allí vio a una mujer con una túnica distinta a la del monje que lo había recibido, lo que sugería que tenía un rango más alto. Sin embargo, nada de eso fue lo que captó su atención. Lo que realmente lo detuvo fue el amuleto dorado que colgaba de su cuello, emanando el mismo poder que había sentido desde el exterior, un poder intenso y antiguo que solo podía comparar con la fuerza de Milim. La mujer notó su mirada de inmediato, o más bien el lugar exacto donde estaba mirando. Este es un artefacto poderoso, dijo, tomando el amuleto entre sus dedos, lo que hizo que emitiera un leve brillo verdoso. Gracias a él supimos de tu llegada y también nos permite observar las posibles rutas del futuro. Eso es lo que nos ha permitido cumplir nuestro objetivo: proteger este mundo de intrusos transdimensionales con distintos fines.
El tema era demasiado amplio para explicarlo en ese momento. Naruto no esperaba una respuesta así. Solo había seguido el rastro porque era la primera señal de magia que había encontrado en ese mundo. No imaginaba que algo con ese nivel de poder existiera en un lugar que, hasta hace minutos, consideraba completamente normal. Aún así, una sensación persistente en el fondo de su mente le decía que aquello le resultaba familiar por alguna razón. Fascinante. Dijiste mucho sin decir nada, comentó Naruto, genuinamente impresionado. Era más de lo que Coulson había logrado con sus intentos torpes de sacarle información. Eso la tomó por sorpresa. No había esperado que él reaccionara con tanta naturalidad. Estaba demasiado acostumbrada a ver a la gente impresionarse, tensarse o quebrarse ante ella, así que el gesto tranquilo de Naruto la dejó inmóvil por unos segundos. Era una reacción que no encajaba con lo que veía normalmente, y el contraste le resultó extraño. Me has ahorrado un discurso bastante largo, Naruto Udgar, dijo al final, recuperando la compostura. Era inusual para ella poder hablar sin tener que llevar la conversación desde el primer momento, y descubrirlo resultaba, en cierto modo, más agradable de lo que habría admitido. Déjame adivinar, respondió Naruto, con el mismo tono seco de siempre. Iba a ser algo relacionado con que ya conoces mi vida porque hemos hablado en múltiples líneas de tiempo, seguido de cómo mi poder y el tuyo son similares pero distintos, y todo ese conjunto de explicaciones típicas de las historias de viajes entre mundos. No había dicho mucho, pero lo poco que había dicho dejaba claro el punto. Con sus palabras anteriores, ella había confirmado que había repetido esa conversación cientos, quizá miles de veces a lo largo de diferentes líneas temporales. Para Naruto, tomarla por sorpresa, aunque fuera un momento breve, era una pequeña victoria. No era normal conseguir eso con un clarividente. Lidiar con gente que sabía demasiado solía ser más irritante que útil. Eres bastante interesante, dijo la mujer con una sonrisa tranquila. El humor seco y afilado de Naruto le resultaba sorprendentemente cómodo. Y, con lo que sabía del futuro, estaba segura de que terminarían siendo buenos amigos. No pensaba decírselo, claro. No tenía intención de inflarle más el ego del que ya cargaba de forma natural. Sea como fuere, sígame, maestro Udgard. Tomemos té. Tengo algunas de sus galletas favoritas, añadió, invitándolo a subir. Sabía que la conversación sería complicada, pero él había dejado claro que no necesitaba grandes discursos, lo cual le ahorraría bastante tiempo. Naruto se encogió ligeramente de hombros antes de seguirla. No era como si aquello le resultara molesto. De hecho, era un cambio agradable después de su pequeño juego de espías con Coulson y su organización, juego que, para ser sinceros, ya lo tenía aburrido. Tanto así que, cuando saliera de allí, pensaba comenzar un viaje de turismo gastronómico. Siempre había escuchado que la comida mexicana era un mundo de sabores y, desde que Coulson le había invitado a aquel burrito, hacía apenas unas horas, su curiosidad había despertado por completo. Charlie no podría venir por él en unos meses, así que aprovecharía ese tiempo para recorrer la tierra azteca y probar todo lo que el país tuviera para ofrecer. Quizá incluso visitaría otros países si le alcanzaba el tiempo. Oh, si vas a tener un viaje, pero no en este momento, dijo Ancestral con un tono lo bastante calmado como para resultar incómodo. Eso bastó para que Naruto se detuviera un instante en mitad del movimiento. Era evidente. Ella aprovecharía cualquier oportunidad para equilibrar el marcador después de que él la hubiera tomado por sorpresa hace unos minutos. No era algo que lo afectara realmente, pero entendía perfectamente la intención detrás de sus palabras. Después de todo, tienes que volver a tu hotel. Si no me equivoco, ciertas fuerzas nos dan aproximadamente una hora antes de que debas regresar, añadió ella, como si estuviera mencionando una simple formalidad. Naruto entrecerró los ojos un segundo. ¿Estás siendo vengativa ahora, verdad? Preguntó, sin molestarse en disimular el tono. No esperó su respuesta para seguir avanzando. Subió el resto de las escaleras de un salto, prefiriendo colocarse a su altura. Si iba a tener una conversación seria, no pensaba hacerlo desde un punto inferior. Era más fácil mantener la claridad cuando podía leer la expresión de alguien directamente. Ancestral lo observó llegar al último escalón. Una sonrisa leve, casi imperceptible, cruzó su rostro. Un poco, admitió. Al menos eres honesta, dijo Naruto con sequedad. ¿Cómo puedo volver antes de que me detecten? No fui precisamente sutil cuando me fui, añadió, ya más calmado. Admitía para sí mismo que tenía merecido el comentario. No era buena idea tomar por sorpresa a un clarividente.
El tiempo es más flexible de lo que piensas. Está dispuesto a romper un poco sus reglas por la causa correcta, respondió ella, dejando claro que sabía del objeto que él llevaba oculto en el bolsillo. Naruto se detuvo otra vez, girando apenas la cabeza hacia ella con una ceja levantada. ¿Viaje en el tiempo? Preguntó con el ceño fruncido. Esperaba que, con lo que dijiste antes, fueras un poco más estricta con eso, sabiendo lo que puede causar. Un muy buen amigo me dirá en unos años que las reglas se hicieron para interpretarse, y que vale la pena romperlas si es por la causa correcta, respondió tranquilamente, sin dejar mucho espacio a interpretaciones. Era evidente que había sido una versión futura de Naruto quien se lo había dicho. Él solo pudo suspirar. Esperaba que no fuera algo frecuente. Apenas comenzaba a sentir cómo le dolía la cabeza. ¿Seremos amigos, cómo? Preguntó Naruto, esta vez con curiosidad real. No veía cómo podría darse algo así si no planeaba quedarse mucho tiempo en ese mundo. La pregunta hizo que ella frunciera ligeramente el ceño. Era un gesto pequeño, pero dejaba claro que la respuesta no era simple. Es una respuesta complicada. Con lo que eres y con lo que sabes, entiendes que hay cosas para las que uno no está preparado de inmediato. Se necesita tiempo para llegar a comprenderlas. Y ese proceso suele verse afectado cuando sientes que desperdiciaste tu niñez, o que te la quitaron. La frase tenía sentido, y el tono era directo, pero el fondo no le agradó. Naruto frunció el ceño apenas un poco. Desarrolla, dijo, más firme de lo que pretendía. No le gustaba hacia dónde apuntaba lo que ella había insinuado. No estás preparado para entenderlo, pero pronto lo estarás, dijo ella. El comentario provocó una ligera irritación en Naruto, aunque no lo mostró. Había tratado con suficientes clarividentes como para saber que les gustaba provocar reacciones emocionales, así que mantuvo la calma. Se limitó a hacer un gesto breve para que continuara. Ella lo observó un momento, con el ceño apenas fruncido. Evidentemente había esperado sacarlo un poco de equilibrio. Luego se encogió de hombros, aceptando que no siempre se podía ganar. Como decía, no estás listo para entender, pero escuchas, y eso significa que estás dispuesto a hacerlo. Estarás listo para cuando salgas de aquí, concluyó con tranquilidad. Ante esa respuesta, Naruto solo levantó una ceja. ¿Tan pronto? Preguntó, antes de mirar el té que tenía frente a él. Luego tomó la taza y bebió un sorbo. No era de su gusto, pero tampoco esperaba encontrar la calidad a la que estaba acostumbrado en un mundo que no era el suyo, en más de un sentido. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Eres más de lo que tú mismo crees. Lo sabes, pero nunca han desafiado tu comprensión de lo que sabes, ni han forzado tu ser a romper sus propios límites. Lo sé porque lo he visto, y sé en qué puedes convertirte, pero ese es el punto exacto del asunto que tenemos delante. Suena bien, comentó Naruto, seco, nuevamente un poco irritado por las grandes palabras que no decían nada concreto. Seré directa. En algún momento del futuro cercano conocerás a alguien en este mundo. Alguien en quien confiarás más que en nadie y en nada en lo que hayas confiado antes. Alguien que es más parecido a ti de lo que imaginas. Pero para eso necesitas dejar de jugar con quienes ya conoces y abrir un poco de quién eres. Claro, no sin que propongas una forma de mantener tus secretos como secretos. Soy consciente de que parece que hablo en acertijos sin necesidad, pero tú mismo has pasado tiempo reflexionando sobre cierta profecía relacionada contigo y te diste cuenta de que, si hubieras recibido respuestas directas, habrías actuado de otra forma. ¿No es así? No estoy segura de quién es Potter, comentó Ancestral antes de sacudir la cabeza. Es más simple que eso. He visto 1000 futuros, y en todos ellos nunca actúas igual. Si te dijera cómo quiero que actúes, no serías más que un dron. Eres una persona que vive y siente por sí misma. Solo puedo decirte ciertas cosas y esperar que tengas la mejor reacción posible. Eso es lo que te hace ser tú, y también el motivo por el cual incluso la hija del diablo está tan encandilada contigo. La declaración dejaba claras algunas cosas, pero habría aún más preguntas. ¿Te hablé de Charlie? Preguntó Naruto, ya más calmado. Parte de él se preguntaba cuánta confianza había ganado para que ella mencionara algo tan personal como una de las mujeres que había conquistado su corazón. En algunos mundos sí. En otros, ella vino contigo cuando la llamaste. Cada línea de tiempo es distinta, y eso es lo que las hace tan amplias y poderosas. Pero eso no es lo importante ahora, lo que sí importa es que, para cuando termines el viaje que estás por empezar, lo que tu corazón más anhela podrá hacerse realidad. Naruto arqueó una ceja.
Nunca había hablado con nadie de ese sueño, porque era uno que no podía ser. Las circunstancias lo hacían imposible. Padre, no, intentó decir. Quería aclarar que su posición y las expectativas que pesaban sobre él le impedían perseguir un sueño infantil, que estaba conforme con ello, que sabía que aferrarse a algo así podía ser más dañino que útil. Tu padre te ama más de lo que ama al mundo mágico. Si eres feliz donde sea que estés, él será feliz, respondió ella, solemne, antes de que él pudiera terminar. Tuvo que cerrar los ojos y dejar escapar un suspiro profundo. Su sueño era simple, casi tonto. No tener que ocultarse de lo sin magia. Que sus hijos pudieran ver el mundo más allá de los muros del mundo mágico sin temor. Había renunciado a eso hacía mucho, pero si algo no era, era cobarde. Y si en ese mundo existía la posibilidad de construir un hogar, entonces, valía la pena intentarlo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó en un susurro apenas audible. Para él, todo aquello era nuevo y sabía que sería un desafío. Pero, como ella misma había dicho, nunca nadie lo había obligado a ir más allá de su comprensión de la magia o de su propio poder. Además, ¿qué tan difícil podía ser? No era como si ese mundo tuviera algún tipo de monstruo existencial, o 7 piedras mágicas capaces de reescribir la realidad, ¿verdad? Ese pensamiento te va a morder el trasero, comentó Ancestral. No añadió nada más. Después de eso, se quedaron sentados en silencio durante un par de minutos. Naruto pensaba en qué clase de situación en ese mundo podría hacer que su comentario regresara para morderlo realmente, y ella parecía conforme observándolo mientras se perdía en sus propios pensamientos. Solo esperaba que el titán loco no fuera una amenaza tan grande como lo había sido en varios futuros. Su razonamiento era circular y, honestamente, estúpido, por no decir completamente equivocado en todos los puntos importantes. Poco después, comenzaron a hablar de temas más ligeros. Naruto mencionó a sus amigos de regreso en casa. Natsu, Gray, incluso el atolondrado y gritón de Asta. No tenía un motivo particular para hacerlo, pero entre la incomodidad del silencio y hablar de cosas mundanas con alguien que, según ella misma, ganaría su confianza en unos pocos años, eligió lo segundo. Se quedaron sentados en silencio un par de minutos. Luego empezaron a hablar de temas más ligeros. De alguna manera, terminaron hablando de algunas de las bromas que Ari le había gastado a George. Solo para alegrar el día en esos días oscuros. De alguna manera, la sensación de que se avecinaban más días oscuros le hizo pensar en esos pequeños rayos de luz. Cuánto extrañaba a sus amigos, camaradas, familia. En algún momento, ella lo interrumpió y regresó al tema de su deber en ese mundo. Le expresó su confianza, por más redundante que sonara, y le dijo que, si alguna vez dudaba de su camino o simplemente necesitaba a alguien con quien hablar, no debía dudar en buscarla. Las puertas del santuario donde se encontraban siempre estaban abiertas para cualquiera dispuesto a escuchar y aprender. ¿Cómo te llamas?, preguntó Naruto. En su cultura, ese era el primer gesto de respeto hacia una persona. Los nombres tenían un poder inmenso, y pedir el nombre de alguien era una señal inequívoca de que comenzaba a verlo como un igual. Genuinamente sorprendida una vez más, ella solo pudo dedicarle una pequeña sonrisa. Es la primera vez que me preguntas eso, incluso dentro de varios años. Naruto se anotó otro punto. No era común lograr sorprender 2 veces en un mismo día a un clarividente. ¿Y bien?, volvió a preguntar. Mis alumnos me llaman Ancestral, pero como has dado el primer paso hacia la confianza, te confesaré mi verdadero nombre. Me llamo Yao, maestro Ulgar, respondió con una sonrisa honesta y tranquila. ¿Por qué me llamas maestro?, preguntó Naruto. No le sorprendía que a ella la llamaran Ancestral, y tampoco necesitaba explicación sobre la apariencia juvenil de alguien antiguo. Su propio padre parecía un joven de 20 pese a tener más de 30 milenios. Eres sabio pese a ser tan joven, y has dominado conceptos de tu poder que casi nadie en tu mundo ha conseguido comprender. Y, si no estoy equivocada, has transmitido parte de ese conocimiento a otros. Aquí llamamos maestro a quien hace todo eso, respondió Yao, sonriendo de nuevo. Sabía lo que él pensaba sobre su propia edad y también era consciente de que, pese a sus más de 500 años, comparada con la longevidad de su pueblo, ella era prácticamente una niña. Pronto, el mismo destello verde que había visto hace un rato volvió a brillar en el dije que Yao llevaba en el cuello. Parece que ha llegado el momento de separarnos. Tu viaje está a punto de comenzar. Estoy segura de que volveremos a vernos, aunque lamento que no podré probar el vino de tu gente, dijo con una sonrisa.
Ante eso, Naruto solo pudo mirarla con los ojos en blanco. El Elarillion era el vino más delicioso del mundo, reservado estrictamente para paladares élficos, y para sus cónyuges si no eran elfos. Nadie, en más de 30 milenios, había probado su sabor fuera de esas excepciones, y él no iba a romper esa tradición con una completa desconocida solo porque le agradara un poco. Sería como renunciar a su propia cultura y a sus tradiciones más estrictas. O, como solía decir Jubia, que tu raza sean unos idiotas cridos y elitistas que se guardan lo mejor para sí mismos, no lo hace sagrado. Aún así, había algo que sí podía darle. El descarte que se extraía cada par de décadas de las tinajas donde el verdadero vino seguía añejándose por milenios. Incluso ese descarte seguía siendo notablemente bueno y era una de las principales fuentes de ingresos de su familia, además de otro de los motivos por los cuales la gente seguía llamándolos imbéciles elitistas. Con eso en mente, se levantó y se acercó a una jarra llena de agua. Con un toque de su dedo, el líquido adquirió un tono negro muy oscuro, casi como si absorbiera la luz a su alrededor. Un momento después, la jarra comenzó a enfriarse gradualmente hasta cubrirse de condensación. En su cultura, el vino se bebía frío. Honestamente, siempre había querido golpear a los idiotas que lo tomaban a temperatura ambiente o, peor aún, caliente. Si lo que me has dicho es verdad, entonces algún día compartiremos el Elarillion como hermanos. Hasta que ese día llegue, esto debería ser bastante bueno. Solo ten cuidado, es una bebida bastante fuerte, y para nada hecha para primerizos, dijo mientras sostenía la jarra frente a ella. Yao no pudo evitar maravillarse ante la demostración tan casual de su magia, tan distinta a la suya propia. Aún así, la curiosidad por el sabor del vino pudo más. Tomó un pequeño vaso cercano y se sirvió un poco. A decir verdad, no estaba completamente segura de por qué Naruto describía los vinos élficos como lo mejor desde el pan de molde. La pregunta de qué demonios era pan de molde quedaría para otro momento. Para ella, sabía como un vino perfectamente normal. Quizá un poco más dulce, con un ligero toque ahumado, pero nada que no hubiera probado antes. Aún así, no sería grosera y agradeció el gesto. Seguramente sus alumnos disfrutarían tener algo distinto de vez en cuando. Poco sabía ella que acababa de arruinar por completo su paladar para cualquier otro vino por el resto de su existencia. Cuando llegues tendrás un rato para calmarte y pensar en algo que decir. ¡Buena suerte! Y, con eso, Yao le dio una ligera palmadita en el hombro antes de retroceder un par de pasos. Esperaba ver algo que ya había presenciado varias veces. Naruto, por su parte, dejó escapar un suspiro profundo. Luego metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó lo que solo podía describirse como una cadena dorada con un dije en forma de reloj de arena. Lo había tomado hace varios años, cuando atrapó a la niña Catástrofe usando un objeto prohibido para asistir a clases. Lo conservó para sí en uno de sus primeros ataques de rebeldía adolescente. Nunca lo había usado, pero la sensación de sostener algo prohibido fue suficiente para guardarlo durante su juventud, y la vergüenza, ya de adulto, le impidió deshacerse de él desde entonces. Por la causa, murmuró. Con un solo giro del dial, todo a su alrededor comenzó a retroceder, un movimiento antinatural que marcaba una de las mayores violaciones posibles contra la ley del tiempo. Hacer que éste corriera hacia atrás. Una vez que el tiempo volvió a correr con normalidad, simplemente regresó al hotel, sincronizando su llegada con la partida de su yo del pasado. El estruendo resultante fue suficiente para hacer saltar las alarmas de los agentes de Shield sin mucho que hacer hasta que vinieran a revisar qué había ocurrido, se dejó caer en el sofá. Pasaron apenas unos minutos antes de escuchar un golpe ligero en la puerta. Habían tardado menos de lo que esperaba, pero supuso que tenían agentes estacionados en el edificio. Ya voy, dijo mientras se ponía de pie y se acercaba a la entrada. Abrió la puerta solo lo necesario para ver quién estaba del otro lado. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, preguntó al dúo de agentes que se encontraba en el pasillo. Los hombres parecían agentes completamente normales, con un atuendo similar al de Coulson. Creímos escuchar ruidos que venían de su habitación. ¿Escuchó por casualidad un disparo?, preguntó uno de ellos. Son igual de malos en esto que Coulson, pensó Naruto. Honestamente, era la pregunta más obvia y, por lo mismo, la última que deberían hacerle al sujeto que estaban intentando interrogar, o vigilar. ¿Dónde demonios había quedado el viejo y confiable método de hacer que se sienta seguro y en confianza? Simplemente ya no hacían interrogadores como antes. No sé a qué te refieres, dijo con su mejor expresión de ya ni siquiera voy a jugar con ustedes, porque esto había dejado de ser entretenido.
Los agentes se miraron entre sí por un segundo. Este no era el mismo sujeto irreverente y burlón del que el agente Coulson les había hablado. ¿Le importaría si entramos a revisar las habitaciones? Es un protocolo estándar, ¿entiende? Necesitan entrenarlos mejor, ¿saben? Comentó Naruto mientras se hacía a un lado. Toda la situación era ridícula. Ni siquiera intentaban mantener la apariencia de sutileza. Aún así, los dos agentes pasaron por alto su comentario y observaron la pequeña sala de estar con atención. No encontraron nada fuera de lo normal, así que continuaron revisando las habitaciones restantes. Sin embargo, no se retiraron al terminar. A Naruto no le afectaba. Tenía demasiado en qué pensar, mucho más de lo que habría esperado cuando el día comenzó. Los dos hombres simplemente se quedaron allí, observándolo sin comprender qué estaba pasando por su mente ni qué había provocado un cambio tan evidente en su actitud en tan pocas horas. Fuera lo que fuera, comenzaba a ponerlos nerviosos. Había un silencio denso en la habitación, la clase de silencio que hacía sentir a cualquiera como si estuviera encerrado con una bestia dormida, esperando el momento adecuado para atacar. Afortunadamente, fue en ese mismo momento cuando Coulson entró en la habitación, rompiendo la tensión que había estado dominando el ambiente. «Es bueno verte, supongo», comentó Naruto mientras se ponía de pie y se dirigía hacia la gente con quien más tiempo había pasado desde que llegó. El simple gesto bastó para romper por completo la tensión y provocó que ambos agentes salieran casi corriendo sin mirar atrás. Eso hizo que Coulson desviara la mirada entre los dos hombres Hyuuga y Naruto, quien lo observaba con una expresión totalmente distinta a cualquiera que hubiera visto antes en él. Una mirada mucho más seria y solemne. «Hay mucho de qué hablar, Coulson», dijo Naruto mientras avanzaba hacia el ascensor. Realmente había demasiado que decir, y no tenía claro cuánto tiempo le quedaba para hacerlo. Fin del capítulo.